Y es que si tu restaurante no factura lo que debería como tal, estás en serios problemas y muchas veces no viene por la competencia, no viene por el tipo de negocio que tienes, por lo que vendes, por el producto, sino que es más bien una falta de gestión interna la cual hace que tus negocios y sobre todo tu restaurante como tal pues no marche, y eso no es por culpa del mercado, sino que es por cómo estás gestionando tu negocio a nivel interno. Hoy vengo a contarte en este vídeo los 5 motivos más comunes por los que tu negocio no factura lo debido y cómo evitar que este negocio como tal se hunde. Mi nombre es Víctor Baulaza, actualmente tengo 28 años y llevo más de 13 años dedicándome al mundo de la hostelería, en donde he podido ver de todo un poco: restaurantes más enfocados hacia el turismo, restaurantes de barrio, estrellas Michelin, alta gastronomía, y habiendo trabajado en más de 3 países diferentes, pues en los cuales he visto cómo los negocios de restauración funcionan y me he ido dando cuenta de cómo trabaja el mercado y cuáles son las exigencias de las competencias y sobre todo de los propios clientes como tal, porque al final la conclusión de todo esto es que si tú no entiendes tu negocio, el negocio va a comerte. Así que vengo a traerte 5 motivos por los cuales tu negocio no está facturando lo que debería. Motivo número 1: no tienes un sistema, solo tienes un restaurante. El primer error es pensar que tener un restaurante es simplemente cocinar, es simplemente atender bien a las mesas y servir alguna que otra bebida o algún que otro combinado al final, invitar algún chupito y que el café esté medianamente bien. He aquí el grave error. Tu negocio como tal es un negocio como tal precisamente, no es que simplemente tengas un negocio de restauración en el cual des de comer a personas y que esas personas vuelvan a tu restaurante, sino que es un negocio que debe gestionarse desde dentro hacia afuera. No mirar tanto la parte de fuera, sino más bien mirar la parte interna hasta que lo que internamente esté bien hecho se pueda extrapolar por la parte de fuera. Muchas personas creen que al abrir un negocio lo primero de todo es decorar el restaurante, lo primero de todo es tenerlo bonito y que todo se vea bien desde fuera, pero dentro puede ser un tremendo caos porque tu personal puede que no esté cualificado, puede que no tengas la maquinaria más perfecta, puede que no tengas las herramientas necesarias para abrir y dar un servicio, puede que la pica no exista o que sea inexistente, y miles de motivos más por los cuales hay gente que se centra primero en el exterior y no se presta atención en lo interior. Eso es algo muy importante. Si dependes de ti para que todo funcione, no tienes un negocio, eres un autónomo y eres alguien el cual está metido en él. Muchas personas se emprenden para desligarse del propio negocio, pero las personas que están allí, que se creen emprendedores y están en el día a día en el restaurante, realmente son autónomos y al final eso es un autoempleo que genera estrés. Al final debes entender que debes necesitar y debes tener diferentes sistemas con los cuales tú puedas gestionar tu restaurante. Cómo se gestiona la compra, cómo se gestionan los stocks, si haces inventarios o no, la rentabilidad que te genera cada plato, cómo se entrena, cómo se motiva y cómo se lidera al equipo que está sirviendo y que está dando la cara, tanto el de cocina como el de sala. ¿Cómo estás gestionando todas estas cosas? ¿Estás haciendo inventarios anuales? ¿Estás haciendo presupuestos anuales? Precisamente este es el mes para hacer los presupuestos del 2026. ¿Cuánto planea facturar tu negocio de cara al 2026? ¿Harás grandes cambios en enero? ¿Te mantendrás igual? ¿Habrán subidas de precios de proveedores en 2026 los cuales se te pasarán de largo? Todo esto es lo que debes controlar y al final es cuestión de prioridades. No estoy animando a nadie que se meta en el mundo de la restauración si no tiene realmente un motivo. Primeramente debes sentir pasión y propósito por lo que te dedicas. Así te darás cuenta que no vas a encontrar ningún tipo de obstáculo porque siempre estarás trabajando para dar tu mejor versión de ti y para que sobre todo lo que hagas tenga un sentido común. Motivo número 2: no conoces tus números. Y eso es grave porque al final la gente que abre un negocio lo que más le interesan son los números. Lo digo claro, si no sabes cuánto te cuesta un plato, si no sabes lo que es un escandallo, no sabes si estás ganando o estás perdiendo dinero. Clara y sencillamente, un escandallo es un documento, es un paso a paso de tu plato, es saber qué lleva cada ingrediente, cuánta cantidad lleva de ese ingrediente el plato, e ir contando como tal a ver qué
es lo que te está generando ese plato en sí. Si en un plato de, me lo invento, puede ser un estofado, si lleva la carne, lleva la patata, lleva alguna verdura, pues contea todo lo que está llevando ese plato y deduce cuánto lo vas a vender para que ese plato te genere un beneficio. Creo que ha quedado bastante claro. La mayoría de restaurantes no falla por falta de clientes, falla por desconocer esos márgenes. Y es que una de las cosas que aprendes en la escuela de hostelería, primeramente en los primeros años, las primeras semanas, es que la ubicación es la clave para tener éxito en tu negocio. Pero todo esto se está volviendo un punto más allá extrapolado porque sí, es totalmente cierto que si tienes una buena ubicación tienes bastante más éxito asegurado que alguien que no tiene muy buena ubicación como tal y está en medio de la nada. Pero poco a poco hay muchos más negociantes que están abriendo negocios de restauración porque tienen mucho dinero, abren un restaurante y al cabo del año lo cierran porque solo les genera pérdidas. ¿Cuál es el problema? El problema está en confiar en personas que no conocen el sector desde dentro. El problema está en que las personas que invierten ese dinero y que tienen mucho dinero no tienen conocimiento de cómo marcha un restaurante, más allá de creer que es simplemente dar comidas y bebidas. Al final, debes entender que tienes que tener una mano derecha la cual sepa perfectamente cómo se marcha el negocio desde dentro, que estructure todos estos precios, que estructure un buen stock, que tenga los inventarios al día, que tenga el listado de precios al día, que vaya automatizando todo esto y que tenga un control de cuánto está comprando, a qué proveedor está pagando más, menos. ¿Podemos comprar el mismo producto por un precio menor a otra persona? Todo esto es lo que puedo enseñar en mi propia consultoría gastronómica. Víctor Abaulaza C en Instagram para saber más de mí. Envíame un DM si tienes algún tipo de restaurante y podré ayudarte en tu caso. Vamos a ir con el motivo número 3 y es que no tienes estrategia de venta. Yo no vendo, yo sirvo comida. Grave error. Esa frase mata más restaurantes que las malas reseñas. Esa frase mata más restaurantes que el cazador conejos. Todos los que entran por tu puerta son una oportunidad de venta. El que viene a pedirte un café o el que viene a tomarse un agua es una venta, todo suma. Y sí, obviamente te va a sumar mucho menos que venga a comerse un plato como tal. Pero aquí entra también un poco la perspicacia y la picardía de tus camareros. Puedes recomendarle o puedes advertirle o decirle que tienes esa mesa reservada en media hora y que este café tiene que durar media hora. Puedes jugar con acompañar ese café con alguna pasta. Aquí entra el arte de la venta de tus camareros y tus compañeros. Puedes jugar con platos fuera de carta, con sugerencias del día, del chef. Puedes jugar con 1001 cosa en hostelería. Y al final todo eso viene desde dentro hacia afuera, recordando, trabajo interno para que fuera se pueda relucir. No estoy hablando de manipular, estoy hablando simplemente de dar valor y saber ofrecer más. Esta es la gran clave. La gente que trabaja en el mundo de la hostelería, pues la gran mayoría, por desgracia, no se están dedicando a algo que les apasione y les guste como tal. Por lo tanto, es bastante complicado muchas veces que se pueda motivar al personal. Pero si tú consigues liderar al equipo y que realmente te vean como un espejo al cual copiar por las grandes habilidades que estás dando a tus compañeros y a tus camareros, puede ser un punto de mucho valor que el equipo que esté contigo en esas duras se quede por mucho tiempo en tu negocio. Si tu equipo no sabe recomendar un plato, ofrecer postres o vender una botella más cara, estás dejando dinero en la mesa. No se trata de vender más, sino que se trata de que cada cliente valga más. El otro día escuché de César Val. César Val es un experto en el lujo y justo comentaba en un vídeo, a ver si recuerdo bien la frase, que el lujo empieza cuando se deja de vender la necesidad, ¿no? Tú puedes vender, a ver si recuerdo bien el ejemplo, tú puedes vender un agua en el desierto a una persona que esté pues con muchísima sed, que lleve días caminando por el desierto y que no pueda más. Tú puedes vender esa necesidad a un precio y si tú
vendes ese agua, me lo invento, a 2,50 por la necesidad, pues está muy bien, ¿no? Ese precio, pues más que aceptable. Pero, ¿qué es lo que está pasando últimamente, ¿no? Que la competencia sigue creciendo, ¿no? Entonces, ya puedes ver cómo si tú ves las aguas que se venden o el agua famosa esta de la botellita azul que ha salido tan de moda por Stone Hall, si tú vendes la historia de ese agua te va a valer mucho más el precio porque estás generando un valor mucho más alto. Si tú vendes ese agua como que viene de las aguas de Suiza, de Vianney, que son increíbles porque este es el manantial más pequeñito y este es el agua más preciada, o que traes el agua de Noruega, de unos picos de montaña que producen un agua que es increíble porque es súper pura y no sé qué y no sé cuánto, estás vendiendo un valor que por lo tanto esa historia que estás vendiendo en el valor justifica un precio mucho más alto. Así que las claves de facturar simplemente son de tus empleados, los cuales pueden jugar con todas estas cosas y pueden dar un buen rendimiento a tu restaurante. Al final, un buen camarero no es el que sirve rápido, sino que es el que genera facturación. Y si a más sirve rápido, mejor que mejor. Motivo número 4. No tienes mentalidad de empresario. Muchos restauradores son cocineros, camareros o jefes de sala. Muchos restauradores son cocineros, Muchos restauradores son cocineros. Motivo número 4. No tienes una mentalidad de empresario. Y es que hay muchos empresarios que vienen de ser cocineros, camareros o jefes de sala, que un día decidieron abrir su propio negocio de restauración, pero nunca aprendieron a pensar como empresarios. Esto pasa porque yo mismo, con 13 años de experiencia que llevo ya, empezando a los 15 y 16, cuando he ido viendo año a año cómo he ido subiendo o cómo he ido madurando y creciendo en edad, todo esto, claro, yo puedo sentir pues un sentimiento muy bonito por servir a la gente como tal, pero cuando vas teniendo crecimiento vas dejando a las nuevas generaciones de atrás que pues ellos hagan de ayudantes de camarero, incluso de encargados. Pero yo voy entendiendo que a medida que voy cogiendo más responsabilidad y más edad, pues necesito estar cubriendo otras partes del negocio. Y eso me costó aceptarlo, porque a mí me gusta estar de cara al cliente. Pero ahora mi posición actual es director de restauración y obviamente mi mente está mucho más en números de negocio. Esto es algo totalmente natural y que pasa cuando tú vas creciendo. Mientras tanto, los que tienen mentalidad empresarial están escalando, abren nuevos locales y todo esto lo van delegando, ¿no? Al final, cuando tú estás dentro del restaurante y vas apagando esos fuegos o vas sirviendo a esas personas, te vas dando cuenta de que el servicio es bonito en sí, pero cuando vas creciendo tienes que ir dando ese hueco, ir dejándolo de un lado e ir pasando hacia otras cosas que pues es más mirar hacia los números, ¿no? El problema aquí no es el restaurante en sí, el problema es que muchas veces nosotros mismos no hemos cambiado de rol. A mí me costó cambiar de rol, a mí me costó dejar el hecho de servir mesas como tal y dedicarme más a mirar números, a estar fuera del servicio y a estar pues haciendo horarios, a estar gestionando pedidos, etc. Ese rol me costó dejarlo, pero entendí que es totalmente natural. El consejo que te puedo dar es que empieces a trabajar más en el negocio y menos dentro del negocio. Y cuando trabajas más por el negocio, te das cuenta que lo ves todo desde una parte más externa y desde fuera. Y cuando trabajas menos dentro del negocio, te estás dando cuenta que estás delegando mucho más las posiciones a tus camareros y trabajadores. El último motivo, el número 5, es que no tienes una marca, solo tienes un local. En 2025, si tu restaurante no tiene marca, está perdido, no existes para la gente. Las redes sociales llegaron para quedarse, es una frase que repito muchísimo y que hay mucha gente que todavía no entiende. Puedes tener la mejor comida del mundo, pero si nadie ve cómo la cocinas o si nadie ve cómo la haces, cómo la sirves, no sirve de absolutamente nada. Hoy la gente no solo compra comida, compra experiencias, compra historias y compra conexión. ¿Cuál es la historia que tu negocio va a explicar a las personas? ¿Cuál es la historia del plato, de cómo se elaboró? ¿Cuál es la conexión que vas a crear entre cliente y trabajador? Crea una marca con personalidad. Crea
algo que se sintonice contigo, crea un logo que tenga sentimiento, que cree emoción. La decoración, ¿cómo lo vas a hacer? ¿En qué sentido estás decorando así el restaurante? ¿Por qué? Habla en redes, el uniforme del personal. Habla de todas estas cosas mientras construyes tu propia marca, porque al final estás compitiendo por identidad, no estás compitiendo simplemente por precio. Así que si empiezas hoy, abre tu cuenta de Instagram primeramente y cuelga historias, hazte saber, hazte conocer y que la gente vea qué es lo que sirves. Si alguno de estos 5 puntos te ha hecho pensar es porque sabes que puedes hacerlo mejor. No te conformes con sobrevivir como tal, sino que piensa que los que triunfan en restauración no son los que cocinan mejor, sino los que piensan mejor. Al final, aquel que triunfa es el que ha sabido pensar mucho mejor más que actuar como tal físicamente mucho mejor. Tú puedes encontrar el camarero más ágil, más rápido y más todo, pero te das cuenta que hay uno que está corriendo a la mitad y lo está llevando mucho mejor. Ese es el que ha aprendido a pensar mejor y no tanto a correr. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Recordad que me podéis encontrar más abajo en redes sociales, Víctor Paulaza en Instagram, donde podrás encontrar más de mi día a día. Víctor Paulaza, Disciplina Paulaza, un buen like, una suscripción se agradece mucho. Como siempre decimos en el canal, Disciplina Paulaza, y nos veremos en el siguiente vídeo. Chao.